Libro de Ruth, capítulo 1, verso 6, está escrito de la siguiente manera. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta es una palabra que quiero compartir con ustedes, que le he titulado Las visitaciones de Dios. Este es un mensaje que viene de parte de Dios, que es maravilloso, que podemos ver ciertos aspectos del Señor visitando a su pueblo, visitándonos a nosotros individualmente, por alguna causa, por alguna razón. Podemos ver las visitaciones del Señor. En esta ocasión, Noemí y su familia habían salido de los campos de Israel o del territorio de Israel para morar en Moab. Esto había pasado seguramente por alguna decisión personal que ellos habían tomado, o porque no les estaba yendo bien en Israel y esta familia decidió moverse a Moab. Pero el pueblo de Israel había caído en decadencia en el tiempo que ellos salieron de su territorio, que esta familia salió de su territorio. El pueblo de Israel había caído en una decadencia terrible. Había escasez, no había pan en Israel. Pero en el tiempo que Noemí estaba en los campos de Moab, Dios visitó con pan a su pueblo. Escuchó pues, dice la palabra, que Noemí, que Dios había visitado su pueblo para darles pan. Y subió ella y sus dos nueras, porque su esposo ya había muerto. También habían muerto sus hijos, Malón y Kelión, habían muerto en el territorio de Moab, y había quedado solo esta mujer llamada Noemí con sus dos nueras. Pero Orfa, la palabra de Dios dice que se volvió con su familia, pero Ruth siguió en pos de su suegra y en pos de Jehová. Lo que quiero mostrarles son las visitaciones de Dios, el encuentro de Dios con el hombre. Siempre y cuando Dios ha tratado de visitar al hombre, el hombre no ha estado en busca de él. Cuando Dios ha tenido algunas visitaciones en nuestras vidas o en su vida, hermano que me oye, nunca ha sido porque usted le ha buscado a él, sino porque Dios nos ha buscado, Él nos ha encontrado, o Él se ha acordado de ciertas promesas que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. En esta ocasión dice la palabra que Dios visitó al pueblo de Israel para darles pan. Dios siempre ha tenido un plan maravilloso con el pueblo de Israel, así como lo tiene contigo, como lo tiene conmigo. Dios siempre ha tenido planes de visitarnos. Él está continuamente tratando de visitar nuestras vidas, tratando de visitarnos a través de palabra, a través de su presencia, a través de bendiciones. Pero Dios está continuamente tratando de visitarnos. Lo que pasa es que a veces nosotros nos frustramos, a veces nosotros comenzamos a fallarle a Dios y perdemos nosotros la vista, perdemos nosotros la mirada de en pos de Jehová, y entonces ciertas situaciones vienen y acomplejan nuestras vidas y afectan nuestras áreas espirituales, y por eso nosotros perdemos, ¿verdad?, de vista al Señor. Pero en esta ocasión dice la palabra que Dios había visitado al pueblo de Israel para darles pan. Entonces, estas mujeres que no le habían pasado nada bien en la tierra de Moab, deciden mudarse a Israel. Y vemos nosotros que esta mujer se traslada de Moab a su pueblo de origen, a su tierra, y se establecen ahí y empiezan a buscar, a comenzar una nueva vida. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros estamos en el mundo fuera, apartado de Dios. Nosotros, o mucha gente ahora mismo en la actualidad, así como este su servidor y muchas personas que ya fueron restauradas en Dios, estábamos en el territorio de Moab, en llamado mundo, perdidos, extraviados. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó, y nosotros oímos de la fama de Dios, oímos que en este camino había pan, hablando del pan del Espíritu, del pan espiritual. Y fue por eso que nosotros venimos en busca de este pan. Pero esa visitación la hizo Dios allá, cuando nosotros estábamos en el mundo. Allá Dios nos visitó para hacernos entender que en este camino de la gracia hay pan para todo aquel hambriento y sediento que se quiera mudar al territorio de Jehová, que es el camino del Señor. Entonces, cuando nosotros estábamos apartados, tuvimos nosotros visitaciones de Dios. Fue Él que vino a nuestro encuentro. Cuando Dios restauró mi vida, yo no le andaba buscando. Yo andaba perdido en el mundo, haciendo mis cosas, haciendo cosas malas o apartado del camino de Dios.
pero Dios en su misericordia se acordó de mí, me buscó, me halló y me incitó para que yo viniera a este camino. Tú también, allí donde me ves seguramente, cuando el Señor te visitó, cuando tú tuviste un encuentro con Él, andabas perdido, unos en los vicios, otros en las drogas, otros en la doble vida, otros en afanes de trabajo, otros en colegios, en universidades, atareados en muchas cosas, pero Dios en su misericordia ha activado una palabra sobre nuestras vidas y nosotros hemos venido a este camino. Cuéntame tú, hermano, de donde me ves, ¿dónde estabas tú cuando Dios te visitó, cuando Dios te alcanzó? La palabra de Dios dice que esta mujer llamada Noemí estaba ya en la tierra de Moab y oyó, dice, que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Esta mujer hace una transición y se muda de Moab a Israel. Esto es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Nosotros estábamos apartados del camino de Dios. Tú que estás ahora mismo apartado del camino del Señor, llamado en Moab, llamado mundo, tú debes hacer una transición. Si has escuchado tú la voz de Dios, si has escuchado de que se predique este mensaje, si has escuchado que en este mensaje hay vida eterna, que hay salvación para tu alma, entonces debes mudarte de Moab, llamado mundo, y correr a los pies de Cristo, venir a los pies del Mesías, para que tú puedas comer de este pan con el que Dios ha visitado a un pueblo peculiar, ¿verdad? Los que estamos en el Evangelio de la Gracia, tú también puedes venir a este Evangelio de la Gracia. Múdate pues de Moab, o sea, del mundo, y trasládate al territorio de Jehová, que es la palabra de Dios, y empieza a caminar con Él y a servirle, y poco a poco tú vas a encontrar el verdadero sentido, la verdadera razón. ¿Por qué tú te moviste del mundo donde estabas? ¿Por qué tú abandonaste el mundo para cambiarte a un camino tan específico, tan especial como es el Evangelio de la Gracia? Esto fue lo que hizo esta mujer y esto es lo que mucha gente allá afuera deben hacer. Moverse del estado precario donde están, moverse de ese apagón espiritual en el que han caído, moverse de las frustraciones, moverse de las preocupaciones, moverse de los afanes y venir al camino del Evangelio de Jesucristo, moverse de la religión a la gracia, del estancamiento al avance que es en Dios. Esto es lo que nosotros debemos buscar, caminar con Él. Cuando nosotros percibimos de que hubo una visitación de parte de Dios a nuestras vidas, debemos nosotros movernos, salir del estado donde estamos. Si es carencia de fe, debemos activarnos en fe, movernos a Jesucristo para que Él nos active en fe. Ahora bien, a veces Dios se acerca a nosotros por compasión. A veces Él se acerca porque Él mira que nosotros estamos estancados en el área espiritual, porque Él mira que nosotros no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, abandonamos el estudio de la palabra, estamos cayendo nosotros en carencia, en necesidades, en hambre, en escasez, hablando espiritualmente. Entonces Dios trae una visitación específica sobre mi vida y sobre tu vida, a través del poder, a través de la unción, y eso hace que se despierte un hambre en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, por volver a alimentarnos de la palabra de Dios. Esta mujer había caído en una decadencia, podemos ver, y se había mudado a otro territorio que no era su tierra. Así nos pasa a nosotros cuando caemos, ¿verdad?, de la gracia de Dios, cuando caemos de las visitaciones de Dios, cuando ya Dios no nos visita. Nosotros queremos hacer ciertos movimientos, ciertos cambios en nuestras vidas, y a veces estas decisiones que nosotros tomamos no están pegadas a la voluntad de Dios y nos movemos fuera del camino de Dios, del propósito de Dios, y nos comienzan a salir mal las cosas, nos comienzan comenzamos a fracasar, a ir hacia atrás y hacia atrás. Y entonces nos damos cuenta de que debemos volver al camino en el que estábamos anteriormente, antes de nosotros haber tomado esta decisión. Esta es la decisión sabia que todo ser humano debe tomar. Nosotros debemos escudriñar nuestros corazones, hermanos, y darnos cuenta cómo estábamos en Dios y ahora cómo nos va, que nos hemos apartado del camino de Dios, cómo nos ha ido en los primeros pasos que nosotros dimos el Evangelio, y ahora que estamos fuera del Evangelio, cómo nos ha ido. Debemos tener cuidado, hermano, cuando hacemos este tipo de transiciones. Esta mujer, porque tenía necesidad, se movió a Moab. Tal vez tú estés pasando alguna necesidad, tal vez tú estés pasando en crisis, tal vez tú estás pasando problemas en tu familia, en tu matrimonio, y tú te quieres mover de la relación que estás a otra relación.
Pero este no es el punto, hermano, este no es el caso. Esto lo que va a traer es más caos a tu vida, más caos a tu familia. Porque hay personas que cuando no nos está yendo bien, ¿verdad?, en nuestras relaciones de pareja, o cuando tú estás en una unión libre con tu esposo, con tu marido o con tu mujer, dices tú, no estoy obligado a estar con esta persona, y tal vez te sale otra oferta, tal vez el enemigo te hace otra oferta para sacarte del plan, del propósito de Dios. Y tú vienes y dices, bueno, quiero cambiar esta relación, quiero irme por aquí, quiero soltar esto, quiero soltar lo otro y agarrar aquello. Y ahí estamos en estas disputas, hermano, con estos conflictos que vienen a nuestras almas, y a veces nosotros pensamos que nuestro cónyuge es el problema, pero no nos damos cuenta de que ese problema vino, esa necesidad, esa escasez vino sobre nuestras vidas y nosotros no supimos manejar estas situaciones. Es por eso que la palabra de Dios dice que este tema lo he titulado las visitaciones de Dios. A veces nos frustramos nosotros, ya sea en nuestros hogares, ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestras esposas, con el ministerio que Dios te ha dado para que lo eches a andar, para que andes en el camino de Él. Y nos frustramos y nosotros queremos cambiar. Hay gente que cuando se comienzan a frustrar en sus ministerios, entonces quieren cambiar de iglesia y andan de iglesia en iglesia, aquí y allá, y no encuentran aquello que tenían en el lugar que estaban. Aunque era poco, no lo hallan, hermano, y les toca volverse al mismo lugar donde estaban primero. Esto fue lo que le pasó a Noemí. Salió de su tierra, se fue a otra tierra que no era su tierra, y le tocó volver porque había escuchado que Dios había visitado a Israel con pan. Esto es lo que pasa en nuestras vidas espirituales o seculares, hermanos. Estamos en un empleo y nos comienzan a afligir y decimos nosotros, creo que aquí no estoy bien, debo moverme allá, al otro lado. Pero nos va mal a veces, hermano, porque tomamos decisiones apresuradas y luego queremos volvernos atrás, y luego perdemos esas oportunidades y ya no hay tiempo para volver atrás. Salvo que en este camino de la gracia, hermano, cuando uno se sale, por misericordia de Dios, Dios lo puede restaurar y hacerlo volver al camino del evangelio. Aquí nosotros podemos volver siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto para venir a este camino, para ir en pos de Jehová. En este camino llamado evangelio de la gracia, nosotros podemos volver. Tú te puedes extraviar, como la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levanta. Entonces habla de oportunidades, habla de que si te apartaste, tú puedes volver al camino de Dios sin importar cuántas veces tú has recibido a Jesús en su corazón y cuántas veces tú te has descarriado. Puedes volver, en tanto que estás vivo, tú puedes tomar una decisión y venir otra vez al camino del evangelio de la gracia. Ahora bien, hay otras veces que Dios nos visita por causa de compasión o por causa de misericordia. El libro de Lucas enseña un pasaje tan maravilloso. En el capítulo 7, verso 16, está escrito de la siguiente manera: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí miramos otra visitación específica de parte de Dios, no sobre toda una nación, sino sobre una familia que había caído en el valle del luto, de lágrimas, de dolor, de tragedia, de pérdida. Una familia la cual iba camino a enterrar a un difunto. Una mujer viuda de Naín que había adquirido en su tiempo de vida un solo hijo, y este hijo que tenía esta mujer había perecido, y esa mujer iba con un gran campamento de gente que le seguía detrás de ella, dice la palabra, e iba turbada, con lágrimas en sus ojos, con dolor en su alma, con dolor en su corazón, con una tristeza terrible, hermanos, al haber perdido a su único hijo. Y Jesús iba pasando por esa ciudad, y cuando miró, dice, ese tremendo funeral, y miró a esta mujer, se acercó a ella, dice la palabra, y le dijo, no llores más, no estés triste. Y acercándose, dice la escritura, al ataúd donde estaba este muchacho, le declara las siguientes palabras: yo te ordeno, levántate. Oh, bendito sea nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Dios, que Él siempre, cuando ve que en nosotros hay tristeza, cuando ve que en nosotros hay lágrimas, cuando ve que en nosotros hay dolor en nuestros corazones, tal vez por la pérdida de un familiar, de un ser querido, o tal vez porque en las cosas no van bien en tu ministerio, siempre Dios viene y se acerca a ti.
Cuando Él ve el luto, cuando Él ve las lágrimas, cuando Él ve el dolor, el sufrimiento en nuestros corazones, Él trae visitaciones divinas y se acerca a nosotros. Esta mujer estaba turbada en esta ocasión y estaba dolorida, iba con lágrimas. Usted se puede imaginar el llanto que llevaba esta mujer a enterrar su único hijo. También hay mujeres, familias alrededor del mundo entero que les ha tocado vivir esta escena. Y ha sido terrible, hermanos, y todavía no se recuperan. Pero déjame decirte que Dios hoy trae esta palabra para sanar tu corazón. Porque Dios a través de esta palabra va a traer una visitación divina sobre tu vida. Y Él va a traer sanidad y restauración por esa pérdida que tú tuviste y ese vacío que quedó en tu corazón. Jesucristo lo quiere llenar el día de hoy. Una de las visitaciones que Dios quiere hacer en corazones vacíos es que Dios quiere descender sobre tu vida y ocupar ese lugar que tú no has podido llenar por la pérdida de tu pareja, por la pérdida de un hijo, por la pérdida de tu padre, de tu madre. Jesucristo quiere llenar ese vacío. Abre tu corazón el día de hoy y dile: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, así como tuviste compasión con esa viuda de Naín, la cual iba a enterrar a su único hijo, y tú te detuviste y la vistes, y fuiste y la calmaste, y le resucitaste a su hijo unigénito. Ven y resucita esa área que está muerta en mí. Ven y acércate a mí, oh Dios Todopoderoso, y llena ese vacío que ha dejado esta pérdida, ya sea de mi madre, de mi padre, de mis hijos. Ven y llena este vacío. Así como le tocó a esta mujer Noemí, que venía de los campos de Moab con una pérdida terrible. Había muerto su esposo y sus únicos 2 hijos. Habían perecido en ese camino de Moab. Había perdido toda su familia, esta mujer. Así también tú, si has perdido a un ser querido, si has perdido una relación, si estás a punto de perder tu matrimonio, clama por Jesucristo. Que Jesucristo, al ver tus lágrimas, al ver tu dolor, Jesucristo se puede detener del camino, se puede atrasar un poco del camino que Él lleva e ir en pos de ti y restaurarte, sanarte, salvarte, ministrarte, para que tú puedas venir y le sirvas a Él con gozo, con alegría. Tal vez tú estás frustrado en este camino del Evangelio. Clama por Jesucristo y dile: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí y ven a mi encuentro, porque estoy hambriento, estoy sediento, estoy pasando por problemas, por crisis. Tal vez te ha visitado el problema económico, tal vez estás en la bancarrota, en la ruina. Clama por Jehová, Dios de Israel, el cual visita, dice la palabra, a su pueblo para darles pan, para hacerle misericordia. A Noemí dice la palabra que ella escuchó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Esta mujer de Naín no había escuchado nada de eso. Ella iba sola con un poco de gente que la acompañaba, pero ella no escuchó lo que escuchó Noemí. Pero ella tuvo un encuentro cara a cara con el Mesías, no con aquel que en los tiempos de Noemí había visitado al pueblo de Israel para darles pan, sino que aquel que había visitado a Israel estaba en tierra de Naín, y tuvo esta mujer un encuentro cara a cara con Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, al verla, le dijo, según esta escritura, al verla le dice: no llores más. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida, hermano o hermana? ¿Por qué tú estás llorando en la presencia de Dios? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuál es la crisis que tú tienes? ¿Cuál es el vacío que ahora hay en tu corazón? Clama a Jehová, sécate tus lágrimas y dile: Señor, ven en pos de mí, ayúdame en esta mi aflicción, en este mi problema, en esta mi crisis. Ven y sálvame. Así como tú visitaste al pueblo de Israel, así como tuviste ese encuentro con la viuda de Naín, ven y encuéntrate conmigo en este lugar de dolor, de frustración, de tormento, en el que me encuentro, y soluciona mi problema, soluciona mi vida. Dale sentido a esta relación que yo tengo, dale sentido a mi familia, arregla el desastre que tengo en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, las disputas, las contiendas que hay en mi familia, que hay con mi esposo, que hay con mi esposa. Ven a mí, Hijo de Dios, y ayúdame. Debes clamarle al Señor. Debes decirle: Dios, ven en pos de mí. Porque Dios es un Dios compasivo. Al pueblo de Israel lo visitó con pan en los días de Noemí. A esta mujer en sus días de luto, de tragedia, de pérdida, Él fue al encuentro de ella. Le resucita a su hijo
y vuelve el gozo a esa familia. Lo que tú necesitas es que Dios restaure tu vida. Lo que tú necesitas es que Dios resucite el gozo que has perdido. Lo que tú necesitas es que resucite Dios la paz que ahora ya no tienes, la paz que se murió en tu corazón. Dios necesita resucitarla, pero tú necesitas clamarle, tú necesitas buscarle, tú necesitas llamarle, porque Él está atento al clamor de cada uno de nosotros. El Señor visitó al pueblo de Israel para darles pan, dice la Escritura. Otras veces Dios se acercó para hacer misericordia de una mujer que está en luto. Y Dios tiene su forma de acercarse a nosotros. Otras veces Dios se acerca por promesas. Hay palabras decretadas sobre nuestras vidas. Hay profecías sobre nuestras vidas. Y pasa el tiempo y nosotros pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero cuando Dios tal vez en tu niñez lanzó una palabra profética, tal vez Dios te hizo una promesa y tal vez tú ves que no se ha cumplido. Hay mujeres esperando un hijo porque Dios les prometió que les daría un hijo, pero tal vez ese hijo no ha llegado y tal vez esto es producto en ti de tristeza, de lágrimas, de dolor. Pero cuando hay promesa de Dios, cuando Dios te ha dado una palabra, cuando Dios te ha prometido algo, seguramente Dios está a punto de visitarte. Seguramente Dios se va a acordar de que te prometió algo. El pueblo de Israel en este pasaje, en el libro de Éxodo capítulo 2, verso 24, está escrito de la siguiente manera: oyó Dios el gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham e Isaac y Jacob. El pueblo de Israel había caído en esclavitud terrible. Habían pasado ya casi 400 años y este pueblo había caído en la esclavitud en Egipto y gemían y lloraban en la presencia de Dios. Y la palabra dice aquí en el verso escrito: oyó Dios el gemido y se acordó de Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es por eso que yo te digo, hermano, Dios a veces se acuerda de nosotros por las promesas que Él nos ha hecho. Él se acuerda de que te prometió algo. Tal vez tú estás frustrado en el ministerio y Dios te prometió darte un ministerio bendecido, un ministerio próspero, un ministerio con abundancia de membresía en tu casa, y tú ahora te frustras porque solo ves 5, 4 o 10 personas reunidos contigo. Pero si Dios te prometió que te visitaría, si Dios te prometió darte una congregación grande, si Dios te prometió traer las multitudes a ti, debes confiar en Él, porque Dios se va a acordar como se acordó de su pueblo Israel, para hacer misericordia, para sacarlos de la esclavitud. Dios se va a acordar de ti y se va a acordar de mí. Hay mujeres que fueron lanzadas, que Dios le lanzó una palabra profética, y tú tienes esa palabra de parte de Dios y tú sabes que está en tu espíritu y tú se la recuerdas a Dios. Pero déjame decirte que así como Dios ha visitado a su pueblo, como Dios visitó a Noemí, como Dios visitó a la viuda de Naín, como Dios visita en esta ocasión al pueblo de Israel que estaba en la esclavitud, así te puede visitar a ti, así me puede visitar a mí en el lugar precario en el que nosotros nos encontremos, en la bancarrota, en el apagón espiritual, en el desánimo, en las frustraciones, en el dolor. Dios nos puede visitar. Es tiempo que nosotros nos volvamos y creamos en Él. Es tiempo que nosotros seamos restaurados, seamos avivados en el poder del Espíritu de Dios para ir en pos de Jehová, porque ciertamente Dios está preocupado por nosotros. Dios quiere visitarnos, pero debemos clamar. Aquí había un pueblo en este pasaje bíblico que gemía, dice la palabra. Este pueblo gemía de dolor, gemía de tristeza, gemía de aflicción, gemía de angustia. ¿Qué es lo que ahora te está pasando a ti, hermano? Tal vez tú estás en este mismo problema, gimiendo por las preocupaciones, gimiendo por las deudas, gimiendo por las frustraciones, gimiendo por tu relación que no va bien, por tu matrimonio que no anda bien. Tal vez tú estás llorando, tal vez tú estás desesperado o desesperada. Pero Jesucristo trae esta palabra para traerte consuelo y para decirte que Él está involucrado en tu caso. Él ha tomado tu caso. Él está trabajando alrededor de ti. Lo que pasa es que nosotros nos cegamos por los problemas, nos frustramos por las crisis que vienen, por las aflicciones que vienen, pero Dios está en silencio trabajando alrededor de mí y alrededor de ti. Confía en Jehová y Dios va a traer respuesta a tu vida. Dios va a traer respuesta a tu familia. Dios va a traer una visitación divina sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tu salud. Tal vez tú caíste en el lecho, tal vez tú estás en un hospital ahora mismo, tal vez los doctores no te han dado esperanza, pero si tú le clamas en esa silla de ruedas donde estás, si tú le clamas allí en esa cama de hospital donde estás, si tú le dices: oh, Hijo de Dios, ten misericordia, es verdad que yo me aparté de tu camino, es verdad que yo me aparté de tu propósito, es verdad que yo me salí de tu voluntad, pero ahora estoy aquí, apagado, frustrado, dolido.
con lágrimas, pasando esta crisis de salud en mi casa, en mi familia. Tal vez tú eres un padre, tal vez tú eres una madre que está cuidando de su hijo que está enfermo, hospitalizado. O tal vez tú estás en la cárcel y caíste ahí porque cometiste un error. O tal vez por equivocación tú caíste ahí en esa cárcel. Pero Jesucristo está a punto de visitarte. Jesucristo está a punto de hacer una visitación ahí en el lugar donde tú estás. Así como lo hizo con Pedro, que entró a la cárcel y lo desató de sus manos y quitó los grillos de sus pies. Jesucristo está a punto de visitarte a ti que estás en las cárceles escuchando este mensaje. Dios ha traído esta palabra para decirte a ti que has confiado en Él y que estás clamando por Él, que pronto te hará una visita ahí en el lugar donde tú estás. Oh, bendito sea el Dios Todopoderoso. Otras veces por misericordia Dios se acerca a nosotros. Unas veces por darnos pan, otras veces por palabra, por promesas, otras veces Dios lo hace por misericordia. El libro de Juan dice, Juan capítulo 6, verso 31 dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio Dios a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Una de las visitaciones más grandes que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad es que cuando el mundo estaba extraviado, cuando el mundo estaba perdido, cuando tú andabas apartado del camino de Dios, ahora mismo que la humanidad no quiere nada con Dios, cuando el mundo estaba en esa tragedia, en esa crisis, cuando el mundo estaba a punto de perecer, Dios en su misericordia, en su amor, envió a su Hijo unigénito, llamado Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados. Una de las visitaciones más grandes que Dios ha hecho fue cuando envió a Jesucristo, su Hijo amado, a este mundo y fue crucificado por nuestros pecados, fue crucificado por nuestras rebeliones, por nuestras faltas, porque el hombre se había extraviado de su camino, de su palabra, de su verdad. Y Jesús vino en amor a morir en la cruz, a entregar su vida por amor a mí, por amor a ti, por amor a todo el mundo entero. Jesucristo fue clavado en la cruz. Es una de las visitaciones más grandes. En los días de Noemí, Dios visitó con pan. Dios comenzó a bendecir los campos y comenzaron a dar fruto y la gente comenzó a saciar su hambre. En los días del pueblo de Israel, Dios los visitó para sacarlos de la esclavitud. En los días de la viuda de Naín, Dios visitó a esa viuda para sacarla del pozo de luto donde había caído. Pero en el tiempo que el hombre se había extraviado, Dios envió a su Hijo unigénito para sacarlo de la oscuridad, para sacarlo de la tiniebla, para sacarlo del luto, para romper las cadenas que Satanás había puesto sobre nuestras manos, sobre nuestros pies, sobre nuestro entendimiento, para quitar la vela que opacaba, que nos cegaba, para que nosotros no pudiéramos creer en este evangelio de la gracia. Dios visitó, Dios envió el verdadero pan. En ciertos momentos Dios daba pan, Dios daba milagros, Dios daba señales. Pero Dios en el tiempo de la gracia, Dios envió a su Hijo, que es el verdadero pan, que todo aquel hombre, toda aquella mujer que esté sediento puede comer de este pan y tener vida eterna, porque el verdadero pan es el que descendió del cielo, dice la palabra, y da vida a los hombres. Nosotros, apartados del camino de Dios, estamos muertos, estamos hambrientos. Tú no te has querido dar cuenta, amigo que me oye, y este llamado es para ti. Tú no te quieres todavía dar cuenta de que la situación en la que te encuentras, el camino donde vas, mientras no comas del pan que descendió del cielo, que es Jesucristo, a través de la palabra escrita, mientras tú no comas de este pan, tú siempre vas a estar hambriento, tú siempre vas a estar en luto, tú siempre vas a estar gimiendo, tú siempre vas a estar llorando, vas a estar lamentando. Pero es que tú no has entendido que el verdadero pan ya descendió del cielo. Estuvo en este mundo, murió por ti y por mí, fue crucificado, fue resucitado al tercer día y ahora está a la diestra de nuestro Dios. Y todos aquellos que vengan a este camino del evangelio de la gracia y que coman de ese pan que descendió del cielo, tendrán vida, dice el Señor. El verso 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Esta es la palabra que tú debes salir de tu boca, de tu corazón. Amigo que me oyes, dile al Señor: Señor, danos siempre de ese pan.
Este pan que se predica por las redes sociales, ese pan que se te predica en el trabajo, ese pan que se te predica en la universidad, ese pan que tú escuchas cuando vas manejando el autobús o tu carro, ese pan que tú necesitas recibir, es el pan que descendió del cielo a Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que tú necesitas tener en tu vida. Si usted está pasando por problemas económicos, necesitas comer del pan que descendió del cielo. Si tú estás pasando problemas en el matrimonio, problemas en tu ministerio, problemas espirituales, necesitas comer del pan que descendió del cielo, que es el que da vida al mundo, dice el Señor en este verso escrito. Bendito sea el Dios Todopoderoso. De la manera que nosotros nos hayamos tenido un encuentro con Dios, seguramente no fue porque tú lo buscaste, no fue porque tú andabas en busca de Él, fue porque Jesucristo te encontró, fue porque Él tuvo misericordia de ti y de mí, fue porque Él se acordó que estabas en crisis, fue porque Él se acordó que te había hecho una promesa, por eso Él te visitó. Gente que no tenían hijos, Dios los visitó. A través de una adopción, Dios los visitó, porque se acordó de que te había dado promesa. Se acordó de que Él había hablado algo acerca de ti. Y tal vez tú pensaste que te morirías sin tener el deleite de acarrear un bebé en tus brazos. Pero la palabra de Dios dice: me acordé de que te había hecho una promesa y Dios te ha visitado. Bendito sea el nombre de Dios. Gente que cayeron en la esterilidad, que no podían tener hijos, pero Dios los visitó, aunque sea dándoles un hijo adoptivo. Dios les ha dado gozo, Dios les ha dado alegría, porque déjame decirte, hermano, que no debes tú centrarte que porque tal vez tú no diste a luz como dan a luz todas las mujeres en el mundo. Acuérdate que esta mujer llamada Noemí había caído en un problema, que se había quedado sin hijos y ya no era una mujer que podía dar a luz. Pero dice la palabra que del casamiento de Booz y Ruth, su nuera, Dios le dio un hijo a Noemí. Y la gente decía: Dios ha visitado a Noemí y se acordó de ella para darle un hijo. Un hijo le ha nacido en la vejez a Noemí. Y la gente se alegraba, se deleitaban. Tú también, hermano, hermana que me oye, si adoptaste a una criatura, alégrate porque Dios lo envió a tu vida. Dios lo envió para sanar tu corazón. Dios lo envió para restaurarte. Dios lo envió para salvarte. Dios lo envió porque se acordó de ti, de una promesa que Él te había hecho. Bendito sea nuestro Dios. Si Dios ahora se acerca a tu familia, clámale y agradécele, porque seguramente tú no le andabas buscando. La viuda de Naín no andaba buscando quién le resucitara a su hijo. Jesucristo miró esa necesidad y Él se acercó a ella. Noemí estaba perdida ya y escuchó que Dios había visitado a su pueblo. Amén, bendito sea Dios. El pueblo de Israel gemía en Egipto, dice la palabra, pero Dios escuchó su gemir. ¿Cuál es el tipo de gemir que hay en ti? ¿Cuál es la necesidad que ahora hay en ti? ¿Cuál es el vacío que ahora hay en ti? Acércate a Dios, clama a Él y Él va a escuchar el sonido de tu voz y te va a visitar en las próximas horas. Esta es la palabra de Dios que yo quería compartirles. Esta palabra, las visitaciones de Dios. Esta palabra vino sobre mí. Estaba yo ahí en mi trabajo, hermanos, donde me encuentro laborando ahora mismo, y estaba limpiando unas ventanas y escuché esa palabra de la viuda de Naín, cómo Dios había visitado a esa mujer, y empezó el Espíritu a ministrarme este mensaje y comencé yo a grabarlo en mi mente con la ayuda del Señor. Y en esta mañana yo he podido grabar esta palabra que seguramente va a ser de mucha bendición para todo aquel que la atesore. Dios tiene su forma de visitarnos. Estaba yo ocupado en mi trabajo cuando Dios visitó mi vida para darme este mensaje. Quizás este mensaje el que tú querías, el que estabas necesitado por escuchar. Quizás esta palabra es para ti. Pero bendito sea Dios que donde sea que nosotros nos encontremos, ahí Dios nos visita, ya sea para darnos un mensaje, ya sea para activar una promesa, ya sea para sanarnos, ya sea para restaurarnos, ya sea para salvarnos del problema en el que hemos caído. Bendito sea nuestro Dios, pero Dios siempre trae visitaciones. Si tú has escuchado esta palabra, hermano, si te compartieron este mensaje, si tú te dedicaste y el tiempo para oír la voz de Dios a través de esta predicación, entrégate a Jesús. Si todavía no te has arrepentido de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y dile: Señor, yo reconozco que soy un pecador, perdona mis pecados, sálvame, restáurame, porque yo quiero comer de ese pan que descendió del cielo. Y Jesucristo va a perdonar tus pecados. Jesucristo te va a salvar, te va a dar vida eterna. Si tú estás pasando problemas o crisis, clama a Jehová, nuestro Dios. Él está
al acecho de tu llamado. Él está esperando que tú clames. Donde sea que tú te conectes, hermano, donde sea que tú hayas visto este mensaje o te hayan compartido este enlace y tú hayas visto esta predicación, si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete. Déjanos ahí tu apoyo, hermano, para seguir nosotros anunciando este mensaje. Tómate tu tiempo y dale a la campanita ahí de YouTube y suscríbete a mi canal, ¿verdad? Y para que se te activen las notificaciones. Y cada vez que tu servidor comparta una predicación, tú puedas ser partícipe de la bendición que Dios está transmitiendo a través de sus servidores que predicamos el Evangelio de la Gracia. Este es tu hermano en la fe, Lester López, desde Dallas, Texas, predicando el Evangelio para todas las naciones del mundo entero. Si tú has escuchado este mensaje, acércate a Jesucristo. Jesucristo te ama. Jesucristo anda en busca de ti. Jesucristo quiere sanarte y quiere restaurarte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.